Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas. Ahí estamos admitiendo a todas las personas. Esperen que me falta gente, que me quedó afuera en sala de espera y nos vamos a ir uniendo. Bueno, bienvenido a este segundo desayuno de legales del año que hacemos. En este segundo desayuno vamos a hablar un poco de Bitcoin, ¿no? En la tesorería corporativa y esto de las Treasury Company que tanto se hablan. Y para eso hemos invitado a Marco Zócaro, que es contador público, es agente productor de la CNB, es integrante de la comisión directiva de Bitcoin Argentina y aparte es director del micrositios de criptoactivos de Repar. Así que bienvenido. Y también lo invitamos a Nicolás Canet, que es founder y CEO de SAT Capital. Él es argentino, pero está en El Salvador. Así que le dejo la palabra para que cuente un poco sobre qué es SAT, y después vamos ya con preguntas. Si quieren dejar preguntas en el chat, yo las voy a ir levantando. Así que, bueno, Nico, explícanos qué es SAT. Hola Gaby, buen día. Buen día a todos. Un placer estar acá. Soy un fanático seguidor de Desayuno de Legales, así que contento. Bien, primero poner en contexto qué es SATS. Primero, por qué estamos en El Salvador. Muchos lo ven como el país del Bitcoin, pero es mucho más que eso. Yo vengo de una experiencia de casi 15 años viviendo en Europa, más puntualmente en el norte de Italia y el sur de Suiza, donde tenemos algunas empresas allí. Nos trajo a El Salvador la ley de activos digitales y, bueno, primero obviamente la noticia de que El Salvador fue el primer país en usar Bitcoin como tesorería, ¿no? Como reserva estratégica de valor. Nosotros en su momento, cuando estábamos en Suiza con mi socio, nos preguntamos hasta dónde esto va a tener un impacto, porque en su momento no era, eran los locos de la región, ¿no? Ahora nos están poniendo como referencia. La ley de activos digitales nos trajo hasta aquí. El Salvador hoy se convirtió casi en un polo, podemos decirlo, yo lo llamo el Luxemburgo para la tokenización. Tenemos el mejor marco regulatorio en términos de eficiencia y en términos de flexibilidad para poder hacer básicamente todo el proceso de tokenización, desde la digitalización de assets que yo llamo empezando mejor aún por el vehículo de preestructuración para la pretokenización, hasta que se estructura la parte financiera, que es lo que yo llamo el core, la parte más importante, y la tokenización. Sats Capital es una empresa que está regulada, según la Ley de Activos Digitales de El Salvador, como estructurador financiero para la creación de vehículos de pretokenización o de securitization, como se conoce en otras partes del mundo. ¿Ok? Eso para para hacerlo breve. Bueno, y ahí vamos a empezar un poco, para empezar desde cero y ponernos todos en la misma línea, y voy a pasar a Marcos. Bueno, ¿qué significa exactamente esto de las Treasury Company, ¿no? Que una empresa tenga Bitcoin justamente en la tesorería. Sí, bien, gracias Gaby, un placer participar del desayuno de legales. Eh, sí, que hay que hacer una diferenciación importante entre aquellas empresas que compran Bitcoin para mantener en su estructura financiera, incluso para hacer pagos, con inversión a largo plazo, o sea, compran directamente Bitcoin y lo pueden mantener en un PESAB, delegando la custodia en un PESAB o tenerlo en autocustodia. Eso es una empresa, como bien decís, que se conoce como una empresa que tiene una tesorería en Bitcoin. Pero también hay otras empresas que están surgiendo ahora en varias partes del mundo, incluso Argentina, donde se dice que tienen Bitcoin, pero en realidad no tienen Bitcoin en forma directa en sus tesorerías, sino que adquieren otros instrumentos que a su vez tienen Bitcoin, esos otros instrumentos. ¿A qué me refiero? Hay empresas que, por ejemplo, adquieren CDR del ETF de Bitcoin. ¿Qué es todo esto traducido al castellano? Hay fondos de inversión, por ejemplo, de BlackRock, que sí tienen Bitcoin, adquieren Bitcoin y esos fondos, esos ETF, cotizan en bolsa de Estados Unidos, por ejemplo. Cualquier inversor puede comprar acciones de ese fondo ETF y en Argentina se puede comprar los CDRs de esos ETF.
Un CDR es un certificado de depósito argentino que el subyacente son esas acciones del fondo que tiene Bitcoin. ¿Sí? No sé si se entiende la estructuración de un CDR y un fondo de Bitcoin. Hay empresas, por ejemplo, en Argentina vamos a poner una empresa X, SA, que puede adquirir esos CDR de ETF. Pero esa empresa no está adquiriendo Bitcoin, está adquiriendo, en ese caso, CDR o participaciones en un fondo que tiene Bitcoin. ¿Sí? O sea, no tiene Bitcoin en forma directa. O incluso, también hay que diferenciar, hay algunos quizás inversores que dicen, bueno, en vez de comprar Bitcoin en forma directa, compro participaciones, compro acciones en una empresa que tiene Bitcoin. ¿Sí? Vamos a poner el caso más conocido, el de MicroStrategy de Michael Saylor, que compra Bitcoin, es la empresa que más Bitcoin tiene a nivel mundial, pero comprando acciones de esa empresa, no estamos comprando nosotros o una empresa no está comprando Bitcoin, sino que está comprando participaciones en una empresa que tiene Bitcoin. Pero quizás el día de mañana el precio de esa empresa no siga, no se correlacione perfectamente con el precio de Bitcoin, porque esa empresa a su vez tiene otra actividad, que le puede ir mal o le puede ir bien. Y de vuelta, hay un error muy grande, lo veo en clientes, inversores que consultan y dicen, no, en vez de comprar Bitcoin en forma directa, compro el CDR en Argentina de MicroStrategy. Bueno, ahí ni siquiera estás comprando el CDR de un ETF que intenta seguir el precio de Bitcoin. Estás comprando el CDR de una empresa que se dedica a cualquier cosa y a su vez tiene Bitcoin en su tesorería. O sea, de vuelta, con esto quiero decir que no hay una correlación directa entre el precio de Bitcoin y el precio de esa empresa que dice tener Bitcoin. Y a su vez, para marearlos, acuérdense que no todas las empresas que dicen tener Bitcoin tienen Bitcoin en forma directa, autocustodian Bitcoin, sino que esas empresas que ya dicen que quieren ser una tesorería de Bitcoin, en realidad están comprando CDRs de un fondo de Bitcoin o incluso están comprando acciones de una empresa que dice tener Bitcoin. No sé si se entiende un poco el panorama, pero bueno, quería hacer esa diferenciación para, bueno, no cometer errores a la hora de invertir o querer exponerse a Bitcoin, ¿sí? Si se quiere comprar Bitcoin, se compra Bitcoin y se mantiene en autocustodia. Bueno, ahí me diste dos pies. Uno, para avisarles que el próximo desayuno legales, que es el 6 de octubre, iba a decir, el 6 de abril, vamos a hablar un poco de esto de la autocustodia. De hecho, tengo a uno de los que va a venir al desayuno ahí, acaba de prender la cámara, a Juan, para el próximo. Y por el otro lado, nada, ahí, Nico, si querías agregar algo de esto. Bueno, una cosa es comprar Bitcoin y otra cosa es invertir, nada, una inversión, ¿no? Como las dos cosas separadas. Sí, claro. Bueno, puede ser lo mismo o no. Depende del contexto y de qué estemos hablando. A ver, lo que decía Marcos, 100% de acuerdo. Al final, estamos hablando de qué es una Treasury Company. Es una empresa que emplea Bitcoin como estrategia financiera. Y es muy diferente solo a comprar Bitcoin. Si yo quiero comprar Bitcoin, no custodio wallet, es la vía más directa. Es verdad que una empresa que detiene Bitcoin no es una empresa que tenga tesorería en Bitcoin. Puede ser simplemente porque tiene una exposición a Bitcoin directa, compró Bitcoin y lo hizo como inversión. El Bitcoin se puede usar como colateral, como garantía, se puede usar como reserva dentro de los balances. Entonces, al final de cuentas, no es el asset, sino la estrategia que hay detrás de cada empresa. Así como pueden tener Bitcoin, pueden tener oro, tierras y cualquier otro tipo de metales o assets, ¿no? Entonces, es importante entender que estamos hablando de diferentes, vamos a llamarlos layers, ¿no? Como diferentes capas de infraestructura. El Bitcoin es un asset directo, muchos creen la reserva de valor del futuro, pero implementarlo en una estrategia sofisticada de inversión o de tesorería es otra cosa. Entonces, primero hay que preguntarse cuál es el horizonte temporal, qué es lo que estoy tratando de construir comprando Bitcoin con mi empresa o cómo lo quiero estructurar. Eh, Nosotros implementamos varias estrategias de tesorería. A mí mi preferida es utilizar Bitcoin como colateral para pedir préstamos en dólares y reinvertir esos dólares, por ejemplo, en el mercado accionario tokenizado
que en El Salvador tiene exención fiscal, por ejemplo, así dicha en tres líneas. Entonces yo creo que es entender bien el contexto, el caso, no es importante solo en qué se invierte, sino desde dónde también, y hace parte de la estrategia fiscal. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas de la parte fiscal. Con respecto entonces a eso, de acuerdo también con el hecho de que cuando uno compra un ETF, o bueno, en Argentina le llamamos CDR y tiene otros nombres también, pero cambia a nivel de nombre, pero más o menos es lo mismo. Comprar un ETF en Interactive Brokers de un título o de un ETF, bueno, de un fondo que está expuesto a Bitcoin, no es lo mismo que de tener Bitcoin, obviamente no. Hay riesgos, diferentes tipos de riesgos también, riesgo de contraparte, riesgo de intermediario, de quién tiene la estrategia, quién la ejecuta. En el caso de comprar MicroStrategy, si van a ver, el sitio web tiene diferentes tipos de exposición y diferentes tipos de token con estrategias distintas. Y cada una tiene su nivel de riesgo. Entonces, eh, no hay hay que saber interpretar esos layers de lo que estoy hablando, ¿no? En este caso, yo creo que para cerrar, Bitcoin como para un Bitcoiner, obviamente no va a haber duda, es comprar Bitcoin directamente, pero hay estrategias muy sofisticadas e interesantes que conviene tener una exposición diversificada. Yo puedo decir, tengo 3 Bitcoin en mi non-custodial wallet y tengo una exposición de un top de acciones en una empresa que hace tesorería, donde además los Bitcoin los pone en colateral e invierte en Tesla, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco para bajar el mensaje y tratar de que se entienda. Bueno, genial. Ahí vamos a pasar a una pregunta que mucha gente hace de las empresas y después cuando terminemos esta, levanto una que hay en el chat, pero dice, o sea, nosotros en el mundo de las empresas, ¿no? Vemos ahora la incorporación de Bitcoin en los balances, ¿no? Entonces, en Argentina, por lo menos, desde el punto de vista contable y financiero, ¿cómo incorporás ese Bitcoin dentro de la tesorería de la empresa? Bien, arranco yo Sí, sí, si quieren, esa es tuya, ¿eh? ahí estoy viendo, ahí estoy viendo consultas por el chat Sí, ya. ahora Lo después vamos a impositivo esas. lo vemos en unos minutos, pero eh, suena bastante gris, no se queda atrás lo contable versus lo impositivo en Argentina. Eh, Recordemos, en primer lugar, que a nivel internacional, ya obviamente cada país tiene sus normas contables, que no son las mismas que las normas impositivas, difieren. Pero a nivel internacional están las normas NIF, las normas internacionales de información financiera, donde desde hace ya casi 7 años, mediados del 2019, un comité de interpretación de las normas contables internacionales dijo que las empresas que poseen criptomonedas, mencionan cryptocurrencies, pueden exponerlos en sus estados contables en términos generales como un activo intangible, ¿sí? Salvo en aquellas empresas que se dedican a la compraventa, que utilizan esas criptomonedas, como se llama este comité, lo utilizan como medio ¿cómo es? Con un bien de cambio, ¿sí? En ese caso sería justamente un bien de cambio. Pero luego, en términos generales, una empresa que tiene en su tesorería Bitcoin, por ejemplo, lo tendría que exponer como un activo intangible. Hay empresas incluso como Globant, se me viene a la mente, donde ya desde hace varios años en los estados contables, en el anexo de activos intangibles, ya lo expone como tal. Después hay países, por ejemplo Estados Unidos, se me viene a la mente, que en el año 2024, a partir de diciembre de 2024, cambió, por ejemplo, la forma de exponer en los estados contables de las empresas la tenencia de Bitcoin, donde hasta ese momento, hasta el fin del 2024, las empresas debían exponer cuando terminaba el año, ¿cómo es? El año fiscal, debían exponer los Bitcoin y, por ejemplo, si bajaba de precio, debían reconocer esa pérdida, por más que no hubiesen vendido los Bitcoin. A partir de el 2024, fin de 2024, esto cambió y permite la norma contable de Estados Unidos exponerlo en lo que se llama el valor justo, el precio justo, que es básicamente el valor de cotización al finalizar el año contable, ¿sí? Y ahí permite reconocer, aunque no se haya vendido, las ganancias obtenidas en caso de que haya subido ¿cómo es? El precio, la cotización de
Bitcoin. En Argentina, que ahí entramos en una zona bastante gris, por más que siempre se siguen las normas internacionales, las normas argentinas específicamente no hablan de Bitcoin o alguna criptomoneda, pero a nivel doctrinario, si bien varía bastante, en términos generales se considera que se puede exponer, es más, a nivel práctico vemos varios estados contables de varias empresas que es posición diferente, pero hay un acuerdo tácito por el cual las empresas que se dedican, un pesado, por ejemplo, se dedica a la compra-venta y tiene este tipo de activos en su stock, lo puede considerar como un bien de cambio, obviamente, porque es su bien de cambio. Y en el caso de las empresas que no se dedican a la compra-venta, pueden exponerlo, según una parte de la doctrina, como un activo intangible, también siguiendo con el criterio que se sigue a nivel internacional, pero otra parte de la doctrina prefiere exponerlo como en el rubro otros activos, ¿sí? A su valor de costo. Esto es a nivel contable. Incluso como les decía que no hay bastantes precisiones contables, en paralelo, algo muy importante, hablando de la incorporación de Bitcoin y activos virtuales en general a las empresas, una empresa puede comprar tranquilamente, una empresa ya constituida, Bitcoin, pero al momento de la constitución de la empresa, la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, o sea, para los que no son de Argentina, que nos están mirando, los que autorizan, digamos, la constitución de una empresa, la IGJ es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es en todo el país, sino la ciudad de Buenos Aires, permite desde hace un par de años, o sea, antes no estaba prohibido, pero había un vacío legal, una zona gris. Hace un par de años en la normativa se incluyó que las empresas pueden recibir aportes para su constitución en activos virtuales y activos digitales, como lo menciona la norma. Ahí las condiciones son básicamente que la empresa que recibe Bitcoin, vamos a suponer, tiene que informar, obviamente, la cantidad que recibió de este activo y lo tiene que dejar depositado en un pesado, en un proveedor de servicio de activos virtual, registrado en la Comisión Nacionales y a su vez que sea un PSAB de Argentina. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma. Recordemos que en Argentina, en el registro de PSABs de la Comisión Nacional de Valores, hay empresas extranjeras, ¿sí? Que están registradas. Bueno, la norma de la IGJ dice que este PSAB tiene que estar registrado en la CNB y a su vez ser una empresa local. O sea, incluso la IGJ ya, la normativa específicamente, ya permite recibir aportes en Bitcoin y otros activos virtuales. Esta es la parte contable, lo impositivo lo vemos después, si querés, para no marearnos, no sé, ahí en El Salvador imagino que es bastante más claro, al menos lo contable, lo impositivo eh, sé que lo es. Ahí, Nico, ¿querés contar un poco cómo ves esta tendencia en El Salvador y en el ecosistema internacional? ¿Me escuchan? Sí, 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 claro. Bueno, primeramente a nivel internacional, bueno, ya no hace falta que lo diga yo, se ve, ¿no? Hay una tendencia global. Hay mucho hate también por los bitcoiners diciendo que lo que decíamos recién, comprar bitcoin a través de una treasury company no es comprar bitcoin. Estamos de acuerdo, pero no se está hablando de eso. Se está hablando simplemente de comprar una estrategia, no de comprar bitcoin, para decirlo en pocas palabras. A nivel estrategia, siendo siempre a nivel estrategia de inversión, yo tuve la posibilidad de colaborar con varios gestores patrimoniales en Suiza, por ejemplo, en la zona de Lugano, del Cantón Ticino. Ah, de hecho, mi socio es principalmente un accionista dentro de uno de los grupos que hacen gestión. Nosotros tuvimos experiencia haciendo gestión de portafolio de inversión en cripto para inversionistas de los asset managers. Y hemos entendido siempre que al final, como dije hace un rato, la cosa importante es no solo cómo se invierte, sino desde dónde y la estrategia que hay asociada a esa inversión. Cuando digo estrategia, puedo meter dentro todo, parte regulatoria, parte fiscal y parte obviamente de exposición y de riesgo, ¿no? De riesgo dentro de la inversión. Obviamente también está el riesgo cumplimiento legal y demás. En El Salvador, puntualmente, yo lo veo y tengo muchos clientes inversionistas en Europa
que están viendo muy bien El Salvador. Creo que es un momento único también. Lamentablemente, geopolíticamente, lo que está pasando en la otra parte del mundo está incluso ayudando a El Salvador, porque tengo muchísimas compañías, inversionistas de Dubái, por ejemplo, que se están moviendo a otras jurisdicciones, están empezando a mirar con buenos ojos otras jurisdicciones, algunos vuelven a Suiza, a otros van a otros tipos de situaciones, dependiendo obviamente de la naturaleza de la inversión, del negocio, de la estrategia que tengan detrás. Pero El Salvador, como dije al inicio, es un marco, tiene un marco regulatorio que de hecho está número uno en el ranking global, por encima de FINMA en Suiza y por encima de BARA en Dubái, hablando de nuevo de Dubái por lo simple que es, pero al mismo tiempo mantener un ecosistema en donde es 100% regulado, donde tiene auditoría externa, donde se pueden hacer emisiones como las que tuve el lujo de participar en el grupo NextBridge, en el cual hicimos la primera emisión pública tokenizada de los bonos del Tesoro americanos. Yo creo que es un marco regulatorio ideal porque, como dije anteriormente, el Bitcoin aquí es un asset que, además de todos los beneficios que tiene, de ser como moneda legal, tiene la particularidad de tener exención fiscal sobre el capital gain, sobre la ganancia de capital. Es decir, compro Bitcoin hoy, el año que viene hizo el 20%, sobre ese 20% no pago ningún tipo de carga impositiva. Esto es súper interesante obviamente porque te está ahorrando años de la inversión. Ustedes tienen que pensar cuando compro un asset, la cosa principal es qué horizonte temporal tengo y cuánto me va a costar ganar dinero con esa estrategia. Y claramente muchas personas lo que hacen es asociarlo al tiempo y es una de las formas correctas. Entonces, si tengo exención fiscal sobre el capital gain y al mismo tiempo lo puedo usar como colateral para activar préstamos, yo creo que es la tormenta perfecta, ¿no? Además, estamos en un país donde, como digo, yo mismo que estoy aquí me sorprendo de cuánto bien se vende al exterior, porque estamos en un momento único. Tenemos bueno, el país es chiquito, entonces todo lo que se decide se hace rápido, a diferencia por ahí, lamentablemente, de nuestro país, ¿no? Que hay todo un entramado y que por ahí estamos en la CNB todavía hay cosas que todavía me gustaría tanto poder apoyar y ir rápido y desbloquear algunas situaciones. Pero aquí todo va rápido, todo se decide rápido. Es un país que tiene el 90%, creo, de aprobación al presidente. Es uno de los países que más aprobación tiene. Seguridad jurídica, seguridad de gobierno, de estabilidad. Entonces yo creo que El Salvador no solo es una referencia a nivel regional. De hecho, esta mañana leí una noticia de Costa Rica. Ahí está una nueva presidenta que ya quiere adoptar un montón de medidas con referencia a El Salvador. Lo ponen como referencia. Entonces yo creo que si una persona, para no ser tan larga, quiere diversificar su portafolio y tiene como asset class Bitcoin, El Salvador es una opción, yo digo siempre, de diversificación de portafolio y diversificación geopolítica. Independientemente, yo estoy diciendo, dejen todo y vengan a El Salvador o pongamos todos los huevos en una canasta. Pero lo veo súper interesante, hablando de Treasury Companies y hablando también, ni entro en el marco regulatorio de tokenización, que hay un montón de ventajas más, pero yo lo veo súper bien, lo veo súper bien. De hecho, con Gaby estamos trabajando juntos en esto y la verdad es que estamos muy alineados con eso. Bueno, y ahora pasamos a Argentina. Y Vamos para, para... le voy a pasar a Marcos, que hay una pregunta en el chat y tiene que ver con el bullet que viene ahora, que vamos a hablar un poco de Argentina, de los aspectos tributarios y regulatorios. Y la pregunta del chat dice, entiendo que en Argentina el pago de USDT, BTC es legal, ¿verdad? Sí. Eh, Sí. si una empresa paga un servicio a un proveedor con USDT o BTC, ese pago se hace desde su cuenta, desde una PCAB. Acá en Argentina son PCABs, en El Salvador son PCADs. Hago esta distinción, pues allá es proveedor de servicios de activos digitales, acá es proveedor de servicios de activos virtuales. Para el caso estamos hablando de lo mismo, cada uno tiene su denominación, pero es igual. Eh, entonces, ese pago se hace una cuenta de una PCAB a la cuenta de su proveedor en otro PCAB. ¿Esto hoy por hoy configura como un pago correcto? Y otra pregunta, si esa operación se hace de una wallet autocustodiada, o sea, fuera del PCAB a otra wallet fría, ¿esto hoy sería correcto?
Todo tuyo, Marcos. Sí, acá se puede efectuar tranquilamente el pago, en este caso sería un pago en especie, una dación en pago. Por ahí, no sé si hace referencia a la ley anti-evasión hoy en día, los pagos en dinero en pesos, por ejemplo, si yo tengo que pagar, soy una empresa y tengo que pagar a un proveedor por un servicio que me brindó 10.000 pesos, vamos a suponer, o sea, un monto mayor a 1.000 pesos, quedó muy desactualizado, los 1.000 pesos. En ese caso, impositivamente lo que dice la ley de antievasión es que lo tengo que hacer a través de medios bancarizados, ¿sí? A través de una transferencia bancaria o de una transferencia de PSP, pero tiene que ser un medio bancarizado. Eso es para pagos que, si bien tienen fallos de la justicia en contra, o sea, ya está obsoleto esa norma, por más que siga existiendo, esos pagos son, como decía, en moneda, en pesos, pero en este caso, al ser BTC, pago en especie sería una dación en pago, por lo tanto, no entraría en esa restricción, ¿sí? O sea, se podría hacer esa dación en pago, de la misma forma que hay empresas que reciben pagos en granos, por ejemplo, por decir. Sí, de hecho, cuando la CNB de Argentina reguló a los PSABs, una de las cosas que dice es, si yo brindo un servicio y quiero recibir pagos, de hecho existen cafés que reciben pagos Sí, en sí, cripto y no hay ningún problema. Sí, la salvedad de que si, por ejemplo, yo soy monotributista y brindo servicios a una empresa que está en el exterior, ahí sí no lo puedo hacer vía PSABs porque todavía tengo que pasar por el MUL, que el MUL importante no se derogó. Pero eso sí, la persona que presta servicios es residente fiscal argentina y la empresa a la que le presta servicios está en el exterior, ahí sí tiene que pasar por todo lo que es el sistema financiero bancario, dólar, MUL, pero no podría hacerlo ahí directamente. No sé si querés agregar algo sí, más. sí, sí. Incluso ahí, si se hace, volviendo a la pregunta anterior, al hacer los pagos, obviamente que te quede registrado cómo se hizo ese pago, si se hace en una billetera no custodial, bueno, que tenga la empresa un registro de qué billetera se usó, cuál es la TX de la transacción y demás datos que pueden el día de mañana en una posible fiscalización, bueno, identificar cada operación con su respectivo pago. Perfecto. Bueno, y ahora en un rato te voy a hacer dos preguntas más y después voy a pasar a Nico con la pregunta de un poco respecto a las claves. Pero sigamos con el punto de vista tributario. Ah, Entonces, los bueno, impuestos. vamos a impuestos. La gente quiere saber cuánto tengo que pagar en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué impuestos se activan cuando una empresa argentina compra Bitcoin para su tesorería? O sea, ¿qué tengo Sí. que pagar? O sea, yo agarro, compro, lo registro ¿y qué sucede? Antes que nada, es importante diferenciar entre una empresa y una persona física. Una persona física muy rápido, por ejemplo, si vende BTC, hay un impuesto a las ganancias del 15%, ¿sí? Sobre justamente la ganancia, la diferencia entre el precio de venta y el costo, y ahí hay un mínimo también que se va actualizando cada año, ¿sí? Que en caso de no superarlo, no hay que pagar nada. La persona física, a su vez, compra BTC, compró en 20.000 dólares, hoy vale 70.000 dólares, por esa diferencia, hasta que no venda, no tiene que pagar nada. La persona física. Pero la empresa, ahí cambia la situación. La empresa, en términos generales, la alícuota empresaria arranca ya no en el 15% como la persona física, sino en el 25%. Y puede llegar, de acuerdo a la ganancia total de la empresa, la ganancia neta, puede llegar hasta un 35% de impuesto, ¿sí? La empresa básicamente paga impuesto por todo. Pues impositivamente se conoce como teoría del balance, cualquier ganancia que tenga la empresa tributa, impuesto a las ganancias. En el caso de la empresa, algo que incluso ha habido propuestas para modificar la norma, es que si la empresa, como te decía, compró 20.000 dólares, lo mantiene en su tesorería, al finalizar el año lo tiene que evaluar al valor de cotización, ¿sí? En términos impositivos, olvidémonos de la parte contable, términos impositivos. Y por lo tanto, por ese resultado por tenencia, llamémosle, va a tener que pagar impuestos a las ganancias. Por más que no haya vendido, por más que no haya concretado la ganancia, ¿sí? Eso es lo que sucede lamentablemente, en Argentina, que ya te digo, desde hace años que hay propuestas para modificar esto y bueno, alentar a que las empresas puedan ahorrar en BTC. A su vez, en paralelo, dejando de lado el impuesto a las ganancias, en el caso del IVA, por suerte, la venta de BTC en el IVA, el impuesto al valor agregado,
no está alcanzado. O sea, está fuera del objeto del IVA la venta de este tipo de activos. Después, por ejemplo, tenemos, obviamente, Argentina, tenemos muchísimos impuestos. En el caso, se viene a la mente el impuesto al cheque. El impuesto al cheque hay que hacer una diferencia. Impuesto al cheque es técnicamente el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. ¿Sí? Para la nación de Argentina, cada vez que ingresa dinero en una cuenta bancaria y cada vez que sale dinero en una cuenta bancaria de una empresa, hay que pagarle. El banco retiene el 0,6%, ¿sí? Por cada transacción. Es uno de los peores impuestos que existen, junto con ingresos brutos. Pero este impuesto al cheque, llamémosle en forma coloquial, aplica justamente para las transferencias de fondos. Por ejemplo, pesos de una cuenta a otra. En el caso de pagos que una empresa le puede hacer a otra en BTC, en ese caso, en principio, no estaríamos frente a una transferencia de fondos y por lo tanto no estaría alcanzado en este impuesto al cheque. ¿Sí? Si bien en la ley de impuesto al cheque, obviamente no hablan de monedas digitales ni nada por el estilo, en doctrina hay no es, ¿cómo es? Única la posición, pero la mayoría de la posición doctrinaria refiere a que, de vuelta, no son transferencias de fondos y por lo tanto no estaría alcanzado el impuesto al cheque. Hay que hacer una diferencia entre esto y el caso de los exchanges, los PSABs y los PSP, los proveedores de servicios de pago, las billeteras virtuales como Mercado Pago, que hay una limitación para esas empresas a través del decreto 796 que modificó el decreto reglamentario del impuesto al cheque, donde estas empresas pierden la exención sobre las cuentas, sobre sus cuentas bancarias, pierden la exención del impuesto al cheque si los movimientos de fondos, los movimientos de pesos, por ejemplo, están vinculados con la compra de Bitcoin y criptomonedas, ¿sí? Por eso hago la diferenciación entre los dos casos. Y después, bueno, a nivel provincial, no quiero aburrirlos, pero hay otro impuesto, que como te decía es el peor impuesto que existe, compitiendo con el impuesto al cheque, que es ingresos brutos. Ingresos brutos que cualquier persona física o cualquier empresa que se dedica, que tiene habitualidad en la venta de este tipo de activos, incluso en la empresa siempre se presume que hay habitualidad, va a pagar ingresos brutos por el total de la venta. Salvo en algunas provincias, por ejemplo, Capital Federal, que es a partir del 2026 se modificó la norma y tiene más beneficios, entre comillas, donde van a pagar impuestos a los ingresos brutos no por el total de la venta, sino por, simplificado, la ganancia, la diferencia entre el precio de venta y compra, el spread, ¿sí? Eh, Después, bueno, también ingresos brutos, se me ocurre ahora también. Ingresos brutos tiene también un sistema de retenciones bancarias. Si yo soy una empresa inscripta en ingresos brutos, cada vez que me depositan plata en la cuenta, pesos, me van a retener, lamentablemente, impuestos a los ingresos brutos que yo me lo puedo tomar como pago cuenta. En el caso de evitar recibir pagos en pesos y recibir pagos en Bitcoin, por ejemplo, en ese caso no aplicaría, obviamente, ya que no interviene ningún banco ni ningún PSP, no aplicaría esa retención bancaria, ya que el pago no se hace a través de banco o billetera digital. Esto Bueno, es un poco el panorama, no es para desalentarlos, pero el tema anótalo principal es todo. ganancias. Ganancias que, bueno, se paga por este resultado por tenencia en caso de que suba el precio de Bitcoin. Me imagino Sí, que en El Salvador es todo exento. ahí un poco importante entender en qué provincia estoy por el tema de los ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto aparte que a nivel de otros países, yo he No existe. estado con otra gente y me dice, ¿y eso qué es? Pero bueno, sí No, es es un importante. impuesto que se originó en España hace siglos y en Argentina, lamentablemente, es muy difícil de erradicar porque es el 80% de la recaudación de las provincias. Y para erradicarlo hay que hacer un ajuste muy grande y, bueno, modificarlo, reemplazarlo por otro impuesto. Pero Mi bueno, tesis de maestría fue justamente eliminar ingresos brutos, pero bueno, es utópico. eso sí entender, eso, saber en qué provincia estoy para saber cuánto tengo que tributar o cuánto me van a retener. Eso es importante. Nuestro país es eso, es federal y cada provincia tiene su metodología Exacto. en eso. Y antes de pasar a El Salvador, perdón, así respondo que ahí veo por el Ah, chat. esa te iba a hacer esa pregunta, la del top. Ah,
La permuta de un activo virtual por otro también es ganancia. ¿Sí? Ganancia en Argentina, por la ley de impuestos a las ganancias, es toda cesión a título oneroso. ¿Sí? O sea, si haces una permuta, también está alcanzado en ganancias. Ok, listo, ahí ya contestamos esa El pregunta. Salvador, danos ánimos. Así que Librazo. vamos a pasar al Salvador. Nada, eso, que es un caso muy interesante para analizar. Entonces, para empezar, es cómo cambió, ¿no? El ecosistema empresarial desde la adopción de Bitcoin en el país, ¿no? Y de toda esta regulación que se armó. Estás muteado, creo. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Ah, ok. Bueno, me sacaron un poco la motivación. Bueno, miren, básicamente, mientras hablabas me vino una pregunta, Marcos. Si una empresa hace un préstamo participativo a una empresa de tesorería en Bitcoin en El Salvador, el préstamo no tiene una carga fiscal de ningún tipo porque es préstamo y Hace un préstamo, te referís y a que toma prestado o da. que da prestado. Es una forma indirecta de No, da invertir. prestado. Si vos das prestado un préstamo, Un yo te préstamo presto con a interés. vos, para simplificarlo, te presto a vos y te cobro intereses por ese préstamo, ese interés está alcanzado en impuestos a las ganancias. Ok, ok, Y ok. acá en Argentina Ajá, se tributa por renta mundial. O sea, todas las ganancias que claro. obtenga la persona física o persona jurídica, una empresa en Argentina o en cualquier parte del mundo, va a pagar impuestos a las ganancias en Argentina. Sí, sí, claro. Hay el mundial que no está en todos los países. No, En Uruguay, El por ejemplo, Salvador, en no El tiene. Salvador no. Ok, ok, ok. No, bueno, volviendo a mí, para mí es mucho más simple. Aquí, como decía anteriormente, la estrategia que se implementa es lo más importante y aquí el Bitcoin tributa cero, capital gain sobre Bitcoin y sobre activos digitales. Y eso es muy interesante también por lo que explicaba anteriormente, ¿no? Si uno compra Tesla en Interactive Brokers o usando un banco, no es lo mismo que comprar el token de Interactive Brokers aquí en El Salvador. Simplemente hay una exención fiscal sobre el token porque estoy comprando un activo digital. Eso es así cortito, pero es muy importante. Entonces, en ese contexto creo que tenemos como dije anteriormente, una regulación perfecta en un momento perfecto. Cómo una persona o entidad jurídica en Argentina puede interactuar con una estructura aquí en El Salvador. Ahí obviamente entra en juego esta pregunta que te hice, por eso me quedé pensando, ¿no? Mientras venías hablando, obviamente no se habla de evadir impuestos, se habla simplemente de buscar estrategias fiscales para optimizar las ganancias, nada más. Pero yo creo que sí que hay mucho por recorrer ahí en Argentina y bueno, es parte del trabajo también que estamos haciendo, ya sea como grupo, porque tenemos también registro allí y estamos esperando que las aguas se calmen y se alinee todo, pero bueno, obviamente aquí en El Salvador vamos como una Fórmula 1. Estaba viendo una pregunta, Gaby, sobre el tema que quedó como colgada sobre el tema de las claves, ¿no? Y me ibas a Sí, preguntar te iba a sobre hacer eso. esta pregunta ahora. Nada, aparte vos sos Sí. del lado más tecnológico, así que... En el corazón tecnológico. No, básicamente lo de las claves es, yo creo que lo decíamos al inicio de la conversación, ¿no? La estrategia de tesorería en Bitcoin comprende múltiples estrategias, ¿no? Dentro. Una es la estrategia de cómo voy a estructurar ese asset y para qué y con qué horizonte temporal y etcétera, etcétera. La otra es la estrategia tecnológica, la estrategia de seguridad, de infraestructura. ¿Cómo voy a manejar las claves privadas? ¿Cómo voy cuáles son los riesgos alineados a ese acceso al Bitcoin que voy a tener en caso que puede ser como colateral, como custodia, como balance dentro del balance sheet en tesorería? Hay muchas soluciones y ahí también lo que yo creo es, y podemos hacer una charla solo de eso, vos Gaby lo sabes mejor que nadie, pero yo creo que ahí es alinear también la custodia con la estrategia. Si voy a tener, por ejemplo, una gestión activa de un portafolio en donde voy a tener que mover muy seguido Bitcoin, puedo tener una parte accesible y cuando digo accesible digo con un layer de seguridad menos estricto, si se quiere,
y otro un poquito más complejo. Hay soluciones, por ejemplo, como MPC Solutions, que son empresas que se ocupan de fraccionar la clave privada para poder dar acceso de forma, digamos, segregada a una cuenta. Y, por ejemplo, los 5 accionistas más uno pueden decidir. Fundamentalmente lo que hacen estas soluciones, imagínense, de tener una dashboard donde vos les escribís cuáles son las condiciones y quién tiene que aprobar para que una transacción o principalmente un movimiento de esos bitcoins se hagan efectivos. Entonces, hay niveles de seguridad que se pueden ir aplicando y las MPC Solutions son las que se están usando mucho ahora. Si voy en profundidad técnica, se están discutiendo también, porque con Bitcoin tiene sus discrepancias y hay formas de hacerlo nativamente en Bitcoin y bla, 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 pero no voy a entrar ahí ahora. Seguramente hay muchos técnicos que están escuchando y que me entienden, pero hay soluciones, digamos, ¿cómo los puedo llamar? Soluciones enterprise que tienen su costo, donde es como cuando tú pagas por One Password en tu computadora, ¿no? Es una solución eficiente, es la mejor, bueno, no sé si es la mejor, pero le da una solución en una interacción simple al usuario final. Entonces, volviendo al tema de cómo gestionar los wallets, no hay una respuesta. Yo creo que es parte de la estrategia de tesorería. Cuando se plantea la tesorería, la estrategia que se va a usar, se plantea también el cómo se va a acceder al Bitcoin de forma segura. ¿Ok? Sí, y en eso de vuelta me hace el pie y lo voy a volver a repetir. Ahora, el 6 de abril, vamos a hacer otro desayuno de legales en donde vamos a hablar de autocustodia, de herencia, de formas de tesorería. Y esto es súper importante y desde la ONG siempre decimos, es muy importante antes de invertir dinero, investigar y también investigar cuando yo, justamente esto que está diciendo Nico, cuando yo voy a invertir en una empresa, bueno, ¿y cómo los va a resguardar? Porque finalmente alguien resguarda esos Bitcoin. ¿Y cuál es su método de resguardo? ¿Es seguro? Y ahí a veces los abogados, este es un espacio que somos por lo general más abogados, contadores, administradores de empresas, es importante que se metan y que sepamos cómo funciona, porque cuando todo funciona bien no hay problema, pero después cuando pasan incumplimientos, pasan hackeos por no resguardar bien, es cuando el abogado tiene que intervenir ahí para hacer algún tipo de reclamo y entonces es indispensable que nosotros aprendamos y sepamos cómo funciona todo este universo, cómo funciona la autocustodia, cómo funciona la autocustodia. Así que les dejo ahí por qué también es importante eso para el mundo del derecho, entender cómo funciona la tecnología, porque si no, no le voy a poder explicar ante un incumplimiento a un juez o a un tribunal. Qué es lo que pasó, porque yo ni siquiera entiendo lo que pasó. Entonces, eso es muy importante que, nada, de a poco nos vayamos actualizando con eso. Y volviendo un poco al Salvador, te voy a preguntar, bueno, ¿qué soluciones también, ¿no? se están desarrollando para empresas o inversiones institucionales? Sí, bueno, tiene un poco que ver con lo que venía hablando Bien. recién, ¿no? Con todo lo que veníamos conversando. Es, de nuevo, aprovechar un environment, un escenario regulatorio, un escenario geopolítico, una, digamos, estructura que hay ya constituida y es ley, o sea, está escrito en la ley. Tenemos la Comisión Nacional de Activos Digitales, que es que es una comisión que está puesta solo y exclusivamente para probar este tipo de leyes que hay. Las soluciones, principalmente hoy en El Salvador, si tengo que ser honesto, el 80% de las soluciones de tokenización se están pensando para real estate, porque es como que encontraron el camino fácil y van por ahí. Pero hay un mundo que explorar. Yo estoy explorando un montón de tipos de iniciativas, algunas que he tenido experiencia tokenizando en Suiza, con Finma, por ejemplo, acciones de empresas. Estoy explorando licensing, tokenización de licensing, eso es súper importante. Estoy explorando, bueno, diferentes tipos de bonds, porque al final los bonos pueden construirse como uno prefiera. Entonces, hay un montón de situaciones que estamos explorando. En ese contexto, una de las soluciones que estamos por lanzar es básicamente una combinación de lo que venimos hablando desde el inicio. Es decir, una treasury company, no solo tesorería en Bitcoin, es una diversificación de tesorería, obviamente con la experiencia de un grupo de gestores que tengo en Suiza.
en donde se pone a disposición no solo Bitcoin, sino oro físico y digital y tierras tokenizadas. Y al mismo tiempo se usa estrategia de colateralización para invertir en el mercado accionario, bonos, acciones, índices, mercado asiático, S&P 500 de forma activa en un portafolio. Imagínense cuando van a un fondo de inversión en Suiza y tienen que poner un capital inicial considerable para que un gestor patrimonial pueda activar el servicio. En este caso, lo estoy bajando, digamos, bajando la barrera de entrada, si se quiere, y poniéndolo a disposición de las empresas de la región. E incluso tengo bancos que están interesados. Obviamente, no solo por la eficiencia fiscal, sino también por traer al país el concepto de gestión discrecional de portafolio, que aquí todavía no está ni siquiera, casi no está regulado, no existe. Entonces, aquí están los bancos que te ofrecen un buen producto para lo que alguien que vive acá considera un buen producto, pero con estas soluciones estamos explotando al máximo la ley de activos digitales, combinándola con tesorería en Bitcoin, inversión estratégica. Así que eso es lo que estamos haciendo en Sats Capital contigo, Gaby, así que muy orgulloso de participar contigo en este proyecto. Y sí, entiendo las limitaciones que todavía hay en Argentina, pero tengo mucha fe de que todo va a cambiar. Ahí preguntan, Ahí, sí, Gaby, si me sí. dejas, perdón. Nico, consulta. Una empresa que se quiere, o un inversor que quiere abrir una empresa en El Salvador, más o menos, ¿tenés idea de cuánto demora en tener lista la empresa y poder Mire, funcionar? si en este grupo de, no sé cuánta gente hay ahora, pero si ahí Somos en el cincuenta y cinco y les cuento que somos cincuenta y ¡Wow! cinco de que arrancamos y estamos clavados ahí, no se nos bajó Súper, nadie. súper. Qué buen número. Si está Diego, que es parte de mi equipo, que se ocupa de esto, me va a corregir, pero son 2 semanas, en 2 semanas está listo. Ah, Apertura de cuenta bancaria, agregarle otra semana más. Yo aconsejo que si este sobre en Bitcoin no abran cuenta bancaria, yo registro tu non-custodial wallet como banco. Estamos en el paraíso en ese sentido. Pero obviamente si hay que hacer on-ramp, off-ramp, hacer inversiones en otro tipo de activos o en otras partes de la región. Tenemos también bancos partners, por ejemplo en Panamá, que tienen bancos custodios de stablecoin y te hacen el cambio interno con fiat. Entonces, la infraestructura se está poniendo interesante en toda la región. El Salvador obviamente está liderando eso. también bastante rápido. En Sí, Argentina, dependiendo también la provincia en la que quieras abrir la empresa, bueno, puede demorar. Es más, estamos hablando con Gaby hace un rato, bueno, también el tema de las licencias en la CNB y demás, o sea, puede demorar. No abrís una empresa en 2 semanas, lamentablemente en Argentina, demora bastante más. no, acabamos rápido. También los tiempos. Ahí preguntan y les voy a preguntar a los dos, pues sé que Marcos conoces algo acá y Nico conoces allá. Pregunta Mariano sobre alguna experiencia sobre tokenización de commodities. No, en Argentina, bueno, ahora te dejo, No, Nico, no, dale, dale, dale. en Salvador, pero en Argentina lo que se tokeniza con este régimen de tokenización que implementó la CNB a través de la resolución del año pasado, la 1069, si no me equivoco el número, eh, es la tokenización de la participación en un vehículo de inversión que puede ser un fideicomiso, por ejemplo, donde ya hay casos de fideicomisos agropecuarios, por llamarlo de alguna forma, que son en realidad fideicomisos que administran negocios agropecuarios, donde se puede invertir a través de la participación tokenizada de esos vehículos de inversión. Pero no sé si en El Salvador el sistema permite la tokenización de otra manera. Absolutamente sí. Bueno, nosotros, primero con el tema de los commodities, nosotros no hemos hecho eso todavía. Hablo de nosotros cuando hablo de mí y del grupo en el que trabajo, no solo Sats Capital, sino los grupos con los que estoy involucrado también. Con NextBridge hicimos una emisión pública de un instrumento financiero cotizado en la bolsa. Fue la emisión más, puedo decir, la más compleja en términos de RIT. El RIT es el Relevant Information Document que se presenta al regulador. Imagínense un fact sheet, ¿no? Una carta oficial con todas las consideraciones de la emisión, los riesgos, estructura y demás.
hicimos un instrumento financiero que está muy cerca, de hecho es prácticamente, déjame pensar, a nivel de infraestructura es lo mismo. Nosotros tokenizamos un ETF. Entonces, al tokenizar un ETF, lo que hacemos es separar el settlement del execution, para los que son un poco más técnicos, es decir, poner en disposición un banco depositario con una cuenta de títulos que compra el ETF y otra cuenta en dólares y otra más en USDT. Conexión API con el banco. El REIT está público, ¿eh? Lo pueden encontrar, está público, del USTBL, que es el token de los bonos del tesoro, en donde hay una separación, como digo, una conciliación diaria de lo que el exchange o el DASP, Digital Asset Service Provider, tiene. Y lo que hace es básicamente lo que ustedes ven en un portafolio wallet es la segregación virtual de los assets que tenemos en custodia en el banco, por ejemplo. Entonces, se puede hacer esto, hay un procedimiento para esto, está escrito en un REIT y es público, lo pueden investigar. Después con Gaby lo podemos mandar el REIT del Sí, USTBL, ahí es súper sí, interesante. sí. Me piden cosas, pueden escribir a legales@bitcoinar y ahí les mandamos Súper. info. Súper. Con respecto a commodities, tengo la experiencia de mi gran amigo y también player acá en El Salvador, Inor Securities, que son de Brasil y esos tokenizaron la soja también. De hecho, fue una emisión una de las más grandes de Latinoamérica, si no estoy mal. Y bueno, los procedimientos son similares, ¿no? Se tokeniza el derecho económico de participación en un subyacente que puede ser un vehículo que detiene, en este caso, el asset. Genial. Bueno, ahí esperen que estaba viendo si quedaba alguna pregunta sin responder en el chat. Sí, están preguntando sobre Paraguay. Vamos a tener un desayuno específico sobre la situación de Paraguay. Paraguay tiene mucha cantidad de minería, obviamente, por lo que es Yacyretá perdón, Itaipú, le cambié la represa, y la minería que hay ahí, pero vamos a traer a alguien especialista para hablar exactamente porque hace poquito cambió la regulación y la situación de Paraguay, así que vamos a hacer un desayuno específico, ya sé a quién voy a convocar, a alguien que es de la Cámara FinTech de Paraguay, para que nos cuente exactamente qué es lo que está pasando actualmente en Paraguay, que eso cambió hace muy poquito sus reglas. Y acá ya medio para ir terminando, les voy a hacer la anteúltima pregunta. ¿Cuáles creen que son los riesgos para una empresa que incorpora en Bitcoin en su tesorería? Ya algo hablamos, pero bueno, si quieren ahí hacer un precierre, pues después tengo otra pregunta. Ahí se le doy a Marcos Sí, primero. por ahí a grandes rasgos los riesgos, obviamente, en tema de manejo de fondos, que quizás la compra de Bitcoin, por un ejemplo, se hace sin pensar la necesidad de fondos en el cortísimo plazo, que bueno, sabemos que es un activo que en el cortísimo plazo tiene volatilidad y eso puede poner en contra a la empresa. Y después, bueno, también, como hablamos, riesgos de seguridad. La empresa tiene que saber bien cómo custodiar los fondos. Hay diferentes métodos seguros para custodiar los fondos. Y bueno, quizás hay empresas que por ahí pierden la frase semilla, o no tiene una multifirma, o no tiene una passphrase. Bueno, hay que asesorarse también, no solo en la parte regulatoria, sino también en la parte de seguridad. Sí, sí, hay regulación contable y tecnológico. Nico, ¿querés agregar Exacto. algo a eso? Yo lo que agrego es, de nuevo, tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes, no es Bitcoin, sino es cómo se lo integra a Bitcoin. Es la estrategia que se aplique a esa tesorería. Bitcoin es volátil, absolutamente, pero si uno lo mira en un rango de tiempo de, no sé, de los últimos 5 años o 10 años, el escenario cambia. Entonces, si la estrategia es a largo plazo y está bien estructurada a nivel de riesgo, hablo del riesgo, hay miles de riesgos y diferentes formas de ver el riesgo, pero de riesgo de inversión, de riesgo de cómo puedo manejar el contravalor del capital, eso puede cambiar. Entonces, ¿cuántos riesgos hay dependiendo de la estrategia y de cómo se aplique esa estrategia? Cómo se integre Bitcoin, como también se puede integrar la soja como colateral que hablábamos recién tokenizada o el oro, ¿ok? Es conocer el asset y saber cómo integrarlo. Y ahí, por último,
Si una empresa que está en Latinoamérica quisiera hoy evaluar incorporar Bitcoin en su tesorería, ahí le tiro primero a Marcos, ¿qué es lo primero que debería hacer? Llama al contador, al abogado. Al Hay que tecnólogo. analizar, tecnólogo, hay que analizar, bueno, aparte de las cuestiones de seguridad que dijimos recién, hay que analizar obviamente la regulación en cada país. No solo la regulación en ese país, sino también en los países donde actúa la empresa. Porque una empresa puede tener su sede en Buenos Aires, por ejemplo, pero, como dijimos, tributa por renta mundial, tributa por todo lo que gane, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. También hay que adecuar los planes de cuenta a nivel contable, pero puede ser, tranquilamente, no tengan miedo que pueden incorporar BTC en sus tesorerías. Perfecto, Nico. Sí, bueno, sí, como dijo Marcos, yo en mi caso obviamente cambia el escenario a nivel general, pero la respuesta a la pregunta consciente es la misma, ¿no? Antes de comprar Bitcoin, definir para qué se va a utilizar, cuál es la estrategia detrás. Y ahí contemplo todos los temas que estuvimos tratando hoy, ¿no? Que la empresa va a tener que afrontar. Sí, esto de, primero, a ver, nosotros siempre recomendamos desde la ONG y que nos dedicamos mucho a capacitar. Entonces, primero entendamos qué es lo que estamos haciendo, en qué jurisdicción lo estamos haciendo, bajo qué reglas del juego lo que estamos haciendo, o sea, siempre que necesito armar un modelo de negocios, es muy importante entender cuánto me va a salir, qué impuestos tengo que pagar, cómo es el marco regulatorio, cómo es la seguridad. Entonces, como tomarse ese tiempo de hacer el análisis y después ver también, depende qué para qué, depende qué es lo que quiero hacer, dónde lo voy a llevar a cabo. Entonces, es esa etapa de investigación y de capacitación, de educación, de ver posibilidades, es muy importante. Uno a veces lee una noticia y va y, bueno, entonces lo hago acá porque vi la noticia y quizás está bueno, estos espacios para decir, bueno, tengamos en cuenta todo esto para que sea lo más adecuado y para que no todo funcione y vaya bien. Y ahí acá voy a meter otro aviso parroquial muy importante. Marcos, a partir del 27 de abril, o sea, exactamente en un mes, vamos a lanzar desde la ONG un curso de tratamiento fiscal de Bitcoin y criptoactivos, así que el que quiera saber más se puede inscribir en ese curso. Nada, ese curso va a tratar específicamente lo que pasa en Argentina. No sé, ahí Marcos, si querés contar un poco más. Nada, y los esperamos a todos, a los que les interese el tema, a anotarse. Sí, no, perfecto, ahí como decís, yo dijo el curso, también hay otras dos docentes donde vamos a analizar tanto en cabeza de personas físicas como personas jurídicas, empresas, cuál es el tratamiento y lo que hay que tener en cuenta, obviamente, para aminorar la carga fiscal en caso de operar con Bitcoin y criptomonedas. Acá dijo la página. Así que el que Que tiene ahí el botón de preguntaban. inscribirse, los que quieren seguir, apretan y ahí estamos en contacto. Así que, bueno, les quiero agradecer a los dos. Nada, súper, súper interesante. Hay muchos mensajes en el chat de información muy interesante. Así que eso, mil, mil gracias por venir. Los esperamos el 6 de abril también a las 11 de la mañana en el siguiente desayuno de legales. Y de vuelta, un placer tenerlos tanto a Marcos como a Nico como speakers, así que nada, ya los volveremos a invitar de vuelta porque esto da para hablar muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias y nada, los invitamos al curso de Marcos y a seguirnos en la ONG que hacemos un montón de actividades. Así que bueno, Perfecto, muchas gracias a Muchas todos. gracias. ¿Puedo agregar gracias. algo, Gaby? Chao. Sí, obvio. Una cosa última, a los que estén en El Salvador y estén en este evento, tenemos una gran formación de Gaby el mes que viene, en un par de Vamos todos. semanas, sí, de trazabilidad on-chain. Eso quería solo agregar. Comienzo espacio publicitario, fin de espacio publicitario, así que se anotan Gracias. en todos los cursos. Y ese curso de trazabilidad también probablemente lo demos en la ONG para los de Argentina, así que nada, tienen todas las opciones. Así que bueno, los esperamos y los invitamos a eso, a seguirnos en redes. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.